Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el capítulo 162. Y hoy quiero darles la bienvenida a todos los que se están integrando aquí al chat en vivo de Spreaker. Saludar como siempre a todos los que se están integrando al grupo de Facebook y de La Fosa Escéptica y al Telegram, que cada día somos más. Fíjense que en el grupo de Facebook somos casi 360 personas. Y en el de Telegram somos casi 80 y se están poniendo las pláticas muy sabrosas, muy entretenidas y muy informativas, ¿no? Y quiero agradecerles muchísimo a todos por acompañarme en estos ya casi 4 años de La Fosa Escéptica. Hoy hablaremos de si se puede tener fe en la ciencia. Y bueno, también hablaremos de Charles Bukowski. Para eso, precisamente para eso, ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Y ya regreso aquí a La Fosa Escéptica para comenzar. Y antes tengo que decir que Carlos Luna no puede estar conmigo el día de hoy aquí con nosotros en La Fosa Escéptica debido a compromisos de trabajo ineludibles, así como yo ayer también. De verdad es que tengo un exceso de trabajo, pues como dijera, abrumador. Abrumador es la palabra. Saludo a Pablo Jones en el chat de Spreaker. A Emilio García, ¿cómo están? Y sí, ya sé que eres de Puebla, mi estimado Emilio García. Saludos hasta la Angelópolis, le dicen así, la ciudad de Los Ángeles. Bueno, los que no conocen Puebla, les puedo decir que es la ciudad de México donde más iglesias hay. Hay 300, según la leyenda, hay 365 iglesias en la ciudad de Puebla y creo que en sus alrededores, pero en la ciudad, ¿verdad? Y yo no las he podido contar. Confío en la leyenda en este caso. ¿Quién fue Charles Bukowski y por qué lo traigo a colación aquí en La Fosa Escéptica? Bueno, Henry Charles Bukowski fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense que nació en Alemania. Y para los que no tengan contacto con este escritor, pues les puedo decir que fue, así muy ligeramente, ¿no? Fue un representante del realismo sucio y es considerado como un poeta maldito, pues de esto debido a su excesivo alcoholismo, a su pobreza y a su bohemia. Él murió en 1994 en un hospital en California debido a leucemia. Y lo más chistoso que encontré de él es que en su lápida se puede leer la frase "no lo intentes". ¿A qué se refería Charles Bukowski con este "no lo intentes"? Pues solo él lo sabe, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación este día aquí a La Fosa? Bueno, porque tiene una frase que me llamó mucho la atención y se las voy a leer porque está interesante. Dice: para aquellos que creen en Dios, la mayoría de las grandes preguntas ya han sido respondidas.
Pero para aquellos de nosotros que no pueden aceptar fácilmente la fórmula de Dios, las grandes respuestas no permanecen escritas en piedra. Nos ajustamos a las nuevas condiciones y descubrimientos. Somos flexibles. El amor no tiene que ser un mandato, ni la fe una sentencia. Yo soy mi propio Dios. Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la Iglesia, del Estado y de nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos de las probabilidades y vivir nuestras vidas tan bien que la muerte temblará antes de llevarnos. Interesante, reflexiva y sobre todo muy curiosa la frase de Charles Bukowski. Sobre todo lo que me llamó la atención de esta frase fue cuando dijo que estamos aquí para tomar cerveza. Pues entonces, hagámosle caso al buen Charles Bukowski y destapemos unas frías en su nombre. Ahora no, pero sí pronto, ¿no? ¿Y a qué lleva toda esta frase? A una reflexión. Si eres ateo, probablemente eres satánico. Eso es lo primero. Tampoco tienes moral. Estás depresivo y no te gusta la vida. Si eres ateo, estás mal, odias a Dios y a los religiosos. Necesitas un cura. Si sigues los avances científicos, peor aún. Si eres científico, probablemente odies la naturaleza. Nos quieres matar a todos con alimentos genéticamente modificados y vacunas. Deseas alejar a la humanidad de su medio natural y estás cegado porque tu Dios es la ciencia. Si eres escéptico, crees que la verdad es la negación de todo. Piensas que las evidencias son suficientes y muestras un desdén particular hacia todo el crédulo dentro y fuera de la nueva era. Si no eres espiritual, probablemente eres un materialista, reduccionista y racional, que no ha descubierto la esencia de la vida ni permite que su alma vuele libre por el universo. Negar la espiritualidad es negar la conciencia neuronal, es evitar a toda costa sentir lo que es realmente vivir, despertar otros estados de alerta en el cerebro. Eres un antitodo, maldito ateo. En distinto grado, colores y disfraces, palabras similares continúan orbitando la existencia de millones de ateos, obligándonos a crear frescas explicaciones que brinden de forma sutil esas otras formas honestas de pensar. Sin embargo, es como si le hablaras al sol esperando más que su habitual brillo. Y ya no es solo no creer en Dios ni tener religiones, es divulgar ciencia y escepticismo, ese combo que de extraña forma pinta un retrato distinto sobre tu persona. Dice Emmett F. Fields, ateísmo es mucho más que el conocimiento de que los dioses no existen y que la religión es o bien un error o bien un fraude. El ateísmo es una actitud, un estado de ánimo que ve al mundo de manera objetiva, sin miedo, siempre tratando de entender todas las cosas como parte de la naturaleza. Lo dijo Emmett F. Fields. Indudablemente, somos parte de la naturaleza. La evolución nos ubica en ella satisfactoriamente. No obstante, a mí me gusta no tener que vivir dentro de su cruel y dulce dominio como mis ancestros. Aunque detesto la absurda manipulación del miedo y entiendo que muchas veces es un efecto de resultados que hoy consideramos positivos para la especie, aún así, disfruto enormemente la vida no salvaje, tener antídotos para los venenos, vacunas contra virus, antibióticos que matan bacterias y doctores que puedan repararme si me rompo. Tener duchas, internet, inodoros, lavaplatos, sentirme libre de almas, ritos mágicos, espíritus, dioses, y de no sucumbir a tontas falsedades como el horóscopo o la lectura del tarot. Nutrir el cerebro mientras creces es buena idea.
entrenarlo para ver y pensar antes de creer, escribió una vez Michael Shermer. El otro día, fíjense, leía un párrafo escrito por un joven pastor anónimo que decía que era imposible detener el crecimiento del ateísmo. Lo único que los cristianos podían hacer pues, era esperar que los ateos no los tratáramos igual como los cristianos nos han tratado a los ateos por siglos. Y es la verdad. El llamado nuevo ateísmo es simplemente tener voz, ya sea impulsada por la ciencia, la injusticia o la lectura racional de cualquier libro sagrado. Parafraseando a Isaac Asimov, leer la Biblia de forma correcta y detallada es la fuerza más potente, jamás concebida, para impulsar el ateísmo. El nuevo ateo no solo sale del armario, sino que lo hace con un micrófono virtual y hay millones conectados. La fosa escéptica es un ejemplo de esto. Decide que ya no importa que los demás se molesten, pues ellos nunca preguntaron si molestaban sus creencias. Yo pertenezco, no sé ustedes, a una generación que conoció a ese nuevo ateísmo ya siendo ateo. Conoció la ciencia ya siendo ateo. Conoció el escepticismo sin tener dioses. Leer a Randi, Sagan, Hitchens, Shermer, Dawkins y demás solo confirmaba el pensamiento de tantos otros autores que antes de ellos me enseñaron por qué no creían en sus dioses. Nunca nadie me explicó satisfactoriamente por qué el mundo andaba patas arriba si realmente tenemos dioses generosos y omnipotentes, que hasta envían hijos a que mueran por nosotros. No existe explicación. No hay forma de arguir a favor de tantas atrocidades. Inventar demonios como justificación es otra terrible excusa. Yo sigo con este tema después de una pausa, aquí en La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Y bueno, debido a esto que estamos viendo el día de hoy aquí en La Fosa, siempre llegamos a la pregunta original. ¿Por qué cree la gente? Sí, en serio, es una pregunta sencilla, pero que genera un montón de controversia. ¿Por qué cree la gente? Revisiones del tema conforman esta fosa escéptica. En ella veo la evolución misma de mi pensamiento sobre estos temas. No es lo mismo la fosa escéptica de hace 4 años que esta que están ustedes escuchando el día de hoy. La idea básica se mantiene ahí, creciendo, podándola con información reciente, aprendizajes actuales, evidencias recogidas y aplicadas, manteniendo la flexibilidad ante la incertidumbre, aprovechándome y nutriéndome de sus comentarios, de sus correos electrónicos,
de sus cooperaciones y aportaciones tanto en el grupo de Facebook como en Telegram. Necesitamos creer. Sí. Ha sido y es evidente. Hoy, sin embargo, tenemos opciones sobre qué cosas creer y por qué. Es posible utilizar ese viejo mecanismo cerebral para conductas actuales, vinculadas apropiadamente con la información y el conocimiento que trae la época. Sí, indudablemente he apartado esos estereotipos. He leído los discursos y discutido las sentencias. Intento no crear dogmas, pues paralizan, y he aprendido a disfrutar con los cambios en la ciencia. Eso que antes pensaba ser así, pues fíjate, ya no lo es. Viejos discursos que ahora confunden con estados cerebrales y que ligan la espiritualidad con las conexiones neuronales junto a diferentes estilos de vida, junto a nirvanas, luces, una mezcla de rezos con estados distintos de felicidad que provocan emociones justificadas con ilustraciones sobrenaturales. Por un lado tenemos a Chopra y por otro a Harris. De lo mágico a lo confuso. Lo espiritual ahora tiene otro vestido. Ha sido cambiado varias veces desde que nació la palabra, desde el aliento hasta la paloma. Y muchos desean ahora alejarlo de la magia, de la nueva era y el chi, conectarlo con el cerebro, con una vida conformada por actividades específicas, nutriciones particulares y determinadas formas de ser. Sam Harris se lo quita a Deepak Chopra e intenta despojarlo de lo sobrenatural para indicarlo a más personas. Deepak lo toma de vuelta, cubriéndolo con alguna otra magia cuántica, y lo revende al ciclo del pro-todo. No entiendo la necesidad. Lo más sano sería continuar por el camino que la neurociencia y la neurología ya comenzaron a transitar. Esos caminos ya tienen sus nombres. De hecho, si quieres inventarles otros más pegajosos, más vendibles, por lo menos básate en ellos. Es menos confuso, especialmente si ya eres un neurocientífico como Harris. Los caminos de la existencia individual están hechos de material más complejo que el espacio temporal mismo. El colectivo de la especie produce cantidades numerosas de ellos. Ninguno está completamente garantizado. Precisamente si tienes eso en mente, a lo mejor sobrevivas las caídas y el tiempo perdido. Son parte del sistema. Tu trabajo es repararlos y seguir. Sin embargo, es un acceso difícil. Como todos los senderos humanos, ninguno es lineal y muchas personas que alguna vez pensaste andaban por el mismo, toman otro rumbo y comienzan a explicarse de otra manera, una con la que ya no puedes relacionarte. Usualmente no estoy de acuerdo con todo lo que dice y hace una persona. Es lo más normal. A veces ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo. Sin embargo, es posible mantener rangos de afiliación con ciertas ideologías, discursos y debates, aunque no concordemos con todo. Siempre llega el momento de duda, la pausa, el segundo para decir, bueno, las ideologías en el planeta Tierra cambian. Variables como el progreso en la investigación, inversión en resultados positivos, niveles de educación en la población, posición política de la cultura, entre otras, influirán directamente con las orientaciones de las evidencias disponibles. En algunas corren miles de millones, en otras unos cuantos miles. Si te interesa la vía que recorre tu existencia, vas a leer todo lo que puedas sobre ella, concentrado en los resultados de aplicaciones y evidencias sobre su naturaleza, desarrollo y existencia. Es lo que hace precisamente que muchas veces pongas la direccional. Hago otra brevísima pausa y la pregunta que les hago para que la vayan reflexionando durante la pausa. ¿A qué edad dejaste de creer en monstruos?
Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a la Fosa Escéptica, leo los mensajes de Spreaker. Dice, en mi caso, Pablo Llorens dice, en mi caso no tengo fe en el sentido religioso en la ciencia. Podría decir que es para mí una herramienta para entender una pequeña parte del universo. Pues sí, es lo lógico, la ciencia es la mejor explicación que tenemos hasta el momento de nuestra realidad, ¿verdad? Y el ser racional basa su conocimiento y sus preguntas alrededor de esto, del método científico, de los descubrimientos y de la evidencia. Pero fíjense que en estos días han llegado un montón de creyentes hacia mi espacio personal. Mensajes y comentarios en las plataformas, en mi correo electrónico personal y en estas plataformas donde se encuentra la Fosa Escéptica. Pues estos mensajes despertaron otro momento de prédica en mi mundo ateo. No es algo distinto ni ocurre por primera vez. He visto tantos mensajes de creyentes que muy probablemente decida tener una sección aquí en la Fosa Escéptica solo para ellos. Ahí dicen rezar por mi alma, fíjense. Sienten lástima por mi vida. Me mandan al infierno, me insultan, se burlan, me llaman ignorante. Todo en el nombre de Dios. Ese Dios bondadoso, generoso y amoroso, ¿no? Sin embargo, sigo siendo de los satánicos. Más que infantil, si me preguntan, ¿a qué edad dejaste de creer en monstruos? En esta ocasión, la caída en los seguidores de todas las religiones, en especial de la católica, ha renovado la prédica en algunos cristianos, quienes se han acercado por mi hábitat para entregarme invitaciones para tratar de llevarme de nuevo al rebaño, decirme que Dios está ahí esperándome y quién sabe qué tanta pendejada más. Religiones prosaicas. Finalmente, me atraparon una mañana en una discusión por redes sociales, muy simpáticos, por cierto. Por esa simpatía que yo tengo, por esa empatía que tengo con todos, inclusive con los religiosos, nunca he podido ser irrespetuoso con estas personas, aun cuando están haciendo algo que si yo lo hiciera con el ateísmo, pues me crucificarían. Me leyeron sus panfletos, orgullosos y deseosos por la gran oportunidad de volverme a convertir a su religión, por supuesto, y que vuelva a creer en un ser que hoy, 2000 y tantos años después,
no tenemos pruebas de si realmente existió alguna vez. Los fideos del espagueti volador se mezclaron entre mis neuronas. Sonreí durante todo el breve encuentro. Les escuché atentamente. Leyeron sus panfletos y les dije muy cariñosamente: «Mil gracias, soy ateo. No me interesan estos ritos. Igual espero que tengan un momento precioso entre ustedes». Y me retiré. Por otro lado, he despertado el sentimiento de maternidad en dos señoras, aunque a lo mejor sean más jóvenes que yo, no lo sé, quienes me han asegurado en las últimas semanas que si realmente conociera a su Dios particular, me sentiría mejor con mi vida. Vaya, vaya. En primer lugar, pues el problema es asumir que con un Dios o ninguno, tu vida sería mucho más satisfactoria. Si te ayuda y ayuda al otro, pues bellísimo, pero no toques mi puerta esperando que comience a pensar como tú, porque para ti eso es lo mejor para mí. Asumir que la satisfacción del otro se encuentra en el mismo lugar que la tuya, pues es una equivocación enorme. Por otro lado, pues mi objetivo no es convertir a nadie al ateísmo. Cuando eso ocurre solito y pues, disparado por numerosas variables. Catalizar, a lo mejor transmitir, afirmarme, analizar, razonar, hacer que otras perspectivas se hagan cargo de su lugar de forma responsable. Completamente opuesto a la plataforma que utilizan los religiosos para ganar miembros en sus iglesias. Son negocios. A lo mejor, precisamente por ello, muchos ateos han comenzado a organizar las de ellos. Una mala idea, en mi opinión, pero es probable que les genere dinero. Esperemos que su alcance sea más positivo que la simple moda o una tendencia falsa, superficial, negativa y vacía. Es que en todos los quehaceres humanos, un ego inflado derrumba al más crítico. No me gusta sentirme arreado y todavía me sorprende la falta de lógica en los cerebros. Me disgustan las extremas membresías que te obligan a seguir reglas y acatar normas y elaborar altares para individuos. La historia está repleta de fascinantes individuos que originaron admirables ideas, producciones, inventos, descubrimientos y comportamientos. En vez de adorarlos sin conocerlos, aprendamos de ellos, abramos sus libros, vayamos más allá de títulos y subtítulos y programas coloridos. Solo así vamos a lograr madurar necesarias sinapsis entre las neuronas. Hace mucho que la idea del ateísmo caló en el cerebro humano. Y de eso, de cómo el ateísmo se ha ido metiendo en el cerebro humano, hablaré después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y sí quiero aclarar que esta fosa durará un poco menos que las anteriores. Esto debido a compromisos por mí adquiridos en cuanto a esto del home office, que nos conviene en mucha medida, pero nos enloquece en otra, ¿no? Esto es lógico. No había un protocolo en cuanto a los ante esto de que se llama home office, ¿no? Y algunos piensan que porque estás en tu casa puede ser localizable a la hora que se te pegue la gana. Y entonces, en lugar de programar juntas o reuniones, ¿verdad?, a horas que se podría suponer serían de oficina, bueno, pues se ponen de acuerdo para invitarte a Zooms o a reuniones o a juntas a las 8, 9, 10 de la noche. Y esto, pues, si bien es cómodo estar en tu casa, pues llega a ser una verdadera molestia cuando se usa indiscriminadamente, ¿verdad? O no sé si a ustedes les ha pasado en sus trabajos que de repente el jefe les llama porque es home office a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana o un sábado o un domingo. Esto es que tenemos que llegar a generar una dinámica, un protocolo, un acuerdo entre las partes que forman estas empresas que ahora están así trabajando con el home office, para que de todos modos se respeten los horarios que supuestamente se tenían de oficina. Y también es que el ser humano necesita el ocio, el espacio libre, el refrescarte, regenerarte, reconectarte con tu familia, tu entorno, y no estar al pendiente siempre como que de una llamada o de un mensaje por WhatsApp. La gente es muy irresponsable, muy, como te diré, con muy poco criterio para saber que las personas necesitan estos espacios e irrumpen simplemente porque tienes un teléfono celular que no puedes apagar, ¿verdad?, y que te llaman y te ordenan y te dicen que tienes que cumplir con compromisos, cuando la verdad deberías estar haciendo otras actividades como rascarte partes donde nunca te pega el sol. Tampoco tienes que ponerte a filosofar y hacer trabajos súper desarrollados, ¿no? El ocio, te digo, la vagancia siempre es un método para desconectarte y, como dicen algunos, cargar la pila, ¿no? Bueno, pero regresemos al tema. Pues como les estaba diciendo antes de la pausa, hace mucho que la idea del ateísmo caló en el cerebro humano. Milenios antes de conocer del genoma, el Internet, la gran explosión y la neurociencia, desde entonces ha sido ahogada, torturada, prohibida y silenciada miles de veces. Para mí, es otra evidencia más de las falsedades religiosas. Si tus dioses son verdaderos y no te importa quién crea o no, no tendrías que gastar tanta energía en hacer tanto daño para mantenerte. Pero es un costo efectivo. Solo así mantienes el alto nivel para poder subsidiarlo una y otra vez. He creído en cosas inexistentes, pero no me parece haber conocido la fe. Mis creencias religiosas siempre se asemejaron a esa sensación de tener esperanza sobre cosas futuras o de miedo. En el mundo imaginario y caótico en el que crecí, donde monstruos controlaban eternos lugares malditos, dioses generosos con ideas mucho más crueles e irracionales manejaban el universo y muertos podían aparecer en cualquier momento y lugar. El misterio en la ficción parecía un juego. Es difícil entender por qué creemos tantas tonterías y absurdos, especialmente ahora cuando evidencias en su contra aparecen por todos lados. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible ser una especie capaz de sacar una nave del sistema solar y al mismo tiempo pagar por una escoba bendecida para barrer los problemas fuera de casa como por arte de magia? Ambas cosas no parecen salir del mismo cerebro. No obstante, aunque compartimos el cerebro de una misma especie, no todos los cerebros humanos son iguales. Y no tenemos que ir lejos para explicarlo. Tanto la experiencia como la neurociencia hoy lo conocen bien. La evolución del cerebro viene controlada por genes.
tu ARN y ADN, a su vez, son el futuro de la interacción de dos individuos, y los vínculos que el individuo haga con su medio también dejarán huellas en las neuronas resultantes. Es toda una danza que ha venido ocurriendo en el planeta desde que comenzara la vida. Hoy se piensa que hace unos 3.600 millones de años, como simples células. Hemos hablado aquí, en estas fosas escépticas, sobre las creencias como una forma de explicar ignorancias, las creencias como una enseñanza estampada desde la niñez, las creencias como el resultado de la violencia y la cultura, las creencias como enjutas de circuitos biológicos necesarios en la evolución. Ciertamente todas son características reales que infunden las creencias religiosas en nuestros días. No obstante, ¿qué sabemos realmente de la fe? ¿Qué ocurre cuando ya has explicado enigmas con suficientes evidencias? ¿Qué pasa cuando el niño crece y tiene la suficiente libertad y el conocimiento necesario para no creer? ¿Cómo es que continúan existiendo creyentes en lugares pacíficos? ¿Cómo puede una persona aceptar un completo absurdo junto a teorías lógicas que lo erradican completamente? Amigos, es aquí donde entra la fe. La veo como un sustrato firme de todas estas características que he mencionado. Sin embargo, y a la misma vez, ha conseguido mantenerse altiva, y muchos la ondean como su bandera religiosa, el salvavidas que les impide ahogarse en un océano de demostrados hechos extraordinarios y fascinantes. Algunas de estas personas han conseguido mantener ambas cosas gracias a la creencia exaltada en sus dioses, junto a la aceptación de los logros científicos, esos mismos que pueden eliminar sus mitos. Pero, ¿qué es esto de la fe? Bueno, para saberlo, pues hay que buscar una definición primero, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, pues da muchas. Por supuesto, todas las palabras que utilizamos toman varias interpretaciones de acuerdo al uso que le damos. La fe, por ejemplo, trata sobre las creencias dentro de las distintas religiones. También habla de confianza, seguridad, aseveración de que algo es cierto, no solo para un individuo, sino para toda una comunidad. Un amigo teólogo me dijo una vez que la fe no necesita evidencias, no necesita explicación, es algo que has decidido aceptar. Lo malo es cerrar tus ojos a la realidad y asirte solo a tu fe. Tienes que tener mucha más fe en Dios para permitir que eso no te ocurra. Creer con certeza que en algún momento Él te explicará el por qué, me dijo este amigo teólogo. Y yo pensaba, un comodín. Como Rick Heller, también he visitado altares repletos de muletas y hasta sillas de ruedas que son presentados como evidencia irrefutable de que la fe sana. Igualmente suelen recordarme, sin embargo, las palabras del escritor Anatole France, que dijo así: una sola pierna de madera diría más que todo eso. Y es que realmente me parece que las pruebas son demasiado leves e incompletas. Las explicaciones son absurdas, las afirmaciones increíbles. De hecho, las creencias religiosas verdaderamente requieren de fe. ¿Están siendo engañados esos que buscan la fe sanadora? Bueno, no del todo. Aunque ninguna cantidad de fe puede regenerar una extremidad perdida. La fe sí puede ayudar a una persona a superar el dolor paralizante. Existe una mayor comprensión hoy de que mecanismos naturales del cerebro permiten que esto ocurra. Creer en un poder superior, incluso uno ficticio, puede ayudar a curar males, igual como lo hace la respuesta placebo. Sin embargo, con el enfoque correcto, incluso los escépticos pueden aprovechar los mecanismos del placebo. ¿Estamos entonces frente a la verdadera apuesta de Pascal? ¿Tener fe, aunque solo sea como placebo?
¿Estaríamos mejor eligiendo un Dios cualquiera y adorándolo con fe? ¿Cómo tener fe en algo en lo que no crees? ¿Cómo beneficiarte del placebo si sabes que la pastillita es solo azúcar? El efecto placebo está bien establecido, aunque no sea completamente entendido. Y si gustan, después de esta pequeñísima pausa, trataremos un poco sobre esto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto seguir en comunicación con la gente que se apersona, que se aparece por aquí en el chat en vivo de Spreaker mientras la hago. Esto me genera un estado de compañía, ¿no? Saber que alguien te escucha en el mismo momento en el que tú estás hablando siempre es reconfortante, como lo hace Pablo Llorens. Dice: tengo muchos amigos ateos y creyentes también. Soy ateo y quiero mucho a mis amigos, creyentes y no creyentes. Convivimos en este mundo. Si eres creyente y escuchas este programa, por lo menos de mi parte, no quiero convencerte de nada. Eres libre. Yo fui católico y no me arrepiento ni escondo mi pasado. Yo soy libre también de cambiar mis creencias por sabiduría y ayudar en vida. Pues tiene razón, mi estimado Pablo Llorens. Yo también tengo muchos amigos religiosos. Sería estúpido, ¿verdad?, apartarte o aislarte del mundo y del cariño y de la compañía de personas que tú estimas solo por una diferencia en cuanto a religión. Y como siempre lo digo, por ejemplo, mi esposa es sumamente religiosa y tratamos de no confrontarnos en ese sentido, sino respetarnos, ¿verdad? Y ella no quiere convencerme de nada. Yo tampoco soy de esos ateos guerreros que quieren conquistar tierras, almas, ¿verdad?, y conciencias, sino que, pues, ¿verdad?, si en la medida de lo posible trato de evitar la confrontación con la gente religiosa. Solamente sí expongo mis puntos de vista cuando me preguntan y cuando desean saber por qué soy ateo, y doy mis puntos de vista sobre el tema. Tampoco me considero un gran personaje para los debates entre ateos y religiosos. No tengo la capacidad argumentativa que tiene Sam Harris o Richard Dawkins o Matt Dillahunty, pero si me preguntan, pues obviamente contesto y trato de no ser agresivo, porque las personas que creen son muy... ya lo dijo Carl Sagan, ¿no? No puedes convencer a una persona creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencia, sino en una enraizada necesidad de creer. Y bajo ese concepto y ese precepto, trato de no involucrarme en luchas que a todas luces son, y ya lo he comprobado, pues estériles, ¿verdad? Ni ellos van a
cambiar sus creencias porque Alfonso Villalpando los trate de convencer, ni ellos me van a convertir otra vez a su religión solamente porque se discute o porque no se tienen los argumentos necesarios en el gran cañón del ateísmo, y pues sí, resulta ciertamente inútil, pues, ¿no? Pero sigamos analizando esto del efecto placebo y la religión. El efecto placebo está bien establecido, aunque no sea completamente entendido, ya lo vimos, ¿verdad? Otras evidencias, de hecho, se habla hasta de su némesis del efecto placebo. Y si una cosa sabemos bien es que no hay forma de controlarlo. Lo contrario al efecto placebo es el efecto nocebo. Sí, existe eso. Es un efecto que no permite disfrutar de la sensación natural y hasta puede dañarte. Más aún, algunas investigaciones aseguran que la información que los doctores dan a los pacientes cuando recetan medicamentos puede tener grandes efectos sobre cómo se sienten los pacientes después del tratamiento. Otras evidencias sugieren que un mensaje positivo, junto con el ritual de tomar píldoras, puede influenciar la efectividad del cuidado médico. El tratamiento con placebo, que fue etiquetado erróneamente como rizatripán, redujo la severidad del dolor de cabeza tan efectivamente como el rizatriptán, que fue etiquetado erróneamente como placebo. Más aún, cuando el tratamiento de placebo fue honestamente etiquetado como un placebo, los pacientes reportaron menos dolor en comparación con ningún tratamiento. Es bastante claro que algo estaba sucediendo. Le dijeron a la gente que les estaban pidiendo que ayudaran a la ciencia. No les dijeron que esperaran nada en términos de sentirse mejor. Precisamente junto con el investigador Slavenka Kamp-Hansen, encontraron que puede haber una especie de conocimiento personificado o memoria corporal que inicia cambios neurobiológicos aun cuando los pacientes saben que es una píldora, que esta píldora no es un medicamento real. Los hallazgos sugieren que el contexto importa cuando se receta y la información positiva podría ser una poderosa medicina, al menos cuando se trata de migrañas. Para muchos, la fe es una patada al pesimismo y al efecto nocebo. Puede ayudarte, la deposites en un dios o en un cirujano. El problema es que no puedes tener fe ciega en cualquier cirujano. Debes investigar antes de permitir que te duerma y navegue por tu cuerpo con un bisturí. Deseas saber que lo ha hecho antes con resultados positivos. Aún así, muchos terminan agradeciendo a su Dios luego de elegir al mejor cirujano. El placebo camina por conexiones todavía enigmáticas por el cerebro. La fe domina los caminos misteriosos de lo sobrenatural, aventajándose de estas conexiones. ¿Es recomendable entonces tener fe en el efecto placebo? Como dijo el doctor Heller, no intento reducir el bálsamo de la religión únicamente a la respuesta al placebo. Por ejemplo, las ideas de que las cosas suceden por una razón o que las tragedias son la voluntad de Dios son formas de reevaluación cognitiva. Cuando reevaluamos, áreas prefrontales del cerebro inhiben la actividad relacionada con el dolor en la corteza. La meditación y la atención plena se están estudiando en los laboratorios como formas de reducir el sufrimiento. Incluso el arte religioso y la música que inspira, junto a las versiones seculares de la misma, pueden reducir el dolor, terminó diciendo el doctor Heller. Ciertamente, en neurocientíficos como Sam Harris, Michael Persigner, Oliver Sacks y Steven Pinker han estado estudiando los distintos efectos placebos que se originan con actividades como la meditación, la música, la oración y otras formas hasta más espirituales de creer en algo. En el mundo del ateísmo, entonces, ¿queda todo en la actitud? Si tu mensaje es positivo, a lo mejor ocurre la sanación. Si es negativo, quizás te atrape el nocebo.
¿Será esta otra forma de respeto hacia las creencias en delirios? Pues una justificación, quizá. Cuando buscamos una explicación, por lo general, encontramos muchas. En mi opinión, no necesito tener fe, lo que no quiere decir que no me alegre cuando a otros les sirva de placebo. Tampoco significa que desconfíe de todo. No todos usamos el mismo tamaño de pantalón ni nos movemos al mismo ritmo. De hecho, y como se ha dicho por los siglos de los siglos, todos descartamos otros dioses y creencias. Los ateos solo hemos decidido descartarlos a todos. Y si eres escéptico como yo, más que dioses, has decidido descartar ridiculeces y sinsentidos en general. Bien por ti, y que el efecto placebo te acompañe, reces o no. Pero ahora venimos al meollo y a lo que le da título a esta fosa escéptica. ¿Es posible tener fe en la ciencia? Bueno, yo creo que la fe religiosa existe para afirmar dogmas, creer en lo imposible, invisible y poderoso a pesar de la ausencia de evidencias. Por el contrario, no tener fe en dogmas es un requerimiento en la ciencia. Una vez pensé, por ejemplo, que solo soñábamos en las fases MOR, movimiento ocular rápido, de nuestro tiempo cuando dormimos, pero ya descubrieron que no es así. ¿Debo tener fe en lo que una vez creí a pesar de que los resultados hoy me dicen que no es como pensaba? Eso es imposible, ya que el progreso está basado en cambios positivos específicos. Curiosamente, sin embargo, los religiosos también ignoran dogmas, desechan o interpretan de forma distinta muchas afirmaciones de sus libros sagrados por ser extremadamente ridículas. De hecho, el otro día veía yo un video compartido en Facebook por el ingeniero Hernán Toro, donde un líder musulmán explicaba todo el sexo que tendrán los hijos de Alá cuando lleguen al cielo. Numerosas vírgenes de ojos negros estarán esperándolos con el único motivo de tener sexo con ellos. Imagino que estas vírgenes han sido creadas en el cielo, ya que no han existido en el planeta tantas vírgenes de ojos negros, musulmanas y esclavas del sexo eterno para estos hombres muertos. Más allá de estas vírgenes, también hay sirvientas que estarán esperándolos solo para eso. El mismo líder exclama sonriente, que Dios los ayude, ya que la eternidad para todas estas almas machos es tener sexo con vírgenes y sirvientas. Bueno, yo no sé de qué órganos sexuales lo harán, ¿verdad? O con qué órganos sexuales lo harán, perdón. Aparentemente las almas musulmanas vienen con sus propias vaginas y con sus propios penes. Los cristianos tampoco se van muy lejos con sus delirios. Con más de 40,000 sectas o denominaciones, cada una manejando sus propias quimeras, todas extraídas de un solo libro, pues se requiere más que el efecto placebo para explicar esa fe, o cada una de ellas. Como dijo el otro día un amigo mío, existen delirios sin religiones, pero no hay religión sin delirio. La resistencia de la religión en la Edad Moderna puede tener algo que ver con sus propiedades analgésicas. Los que somos demasiado escépticos para recurrir a la curación por la fe, al menos podemos derrumbar nuestros nocebos. Podemos aplicar el escepticismo hacia nuestro propio cuerpo y desafiar las creencias falsas que nos causan dolor. Nocebos pueden ocurrirle a cualquiera. Después de todo, ¿quién no tiene creencias falsas? De hecho, la gente que está segura de que todas sus creencias son verdaderas pueden ser los más ilusos. La fe puede hacer milagros por medio del sistema de recompensa del cerebro. El uso juicioso del escepticismo, cuando se aplica a temores injustificados y a pensamientos, a un pesimismo excesivo, puede curarnos también. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso para la parte final de esta fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica,
un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la parte final de la fosa escéptica. Quiero agradecer también a Claudia Herrera, que dice: Alfonso, me recordaste un podcast que estoy escuchando, se titula Doctor Muerte. ¿Lo has escuchado? No, pero caray, lo voy a escuchar si tú me lo recomiendas, mi querida Claudia. Y Pablo también dice: yo tengo confianza en la ciencia, pero siento necesaria la duda también, el escepticismo y una postura a aceptar el error y mucha humildad intelectual. Pues sí, el ser ateo no te vuelve científico, es a lo que me refiero. Yo llegué al ateísmo por otras circunstancias, no por ser un gran científico, ¿verdad? Claro que la ciencia y el ateísmo van muy de la mano, y es ¿cómo te diré? No es un requisito, pero sí es cuando te vuelves ateo y empiezas a preguntarte cosas, pues entonces recurres a la información que te da la ciencia, porque como les decía, es la explicación de la realidad más acertada que tenemos hasta el momento. Y en iVoox quiero agradecerle también a mucha gente que deja comentarios muy interesantes. Quiero también decirles: suscríbanse también a Spreaker, suscríbanse a iVoox, y si pueden donar, donen en económico en iVoox, y si quieren ayudar a la fosa escéptica, suscríbanse gratis en Spreaker. Y si quieren ayudar también en económico, tenemos una página en Patreon donde pueden aportar desde, creo que es €1, que son 20 pesos al mes, que es la verdad muy poco, y pueden hacerlo de manera mensual. Entonces, con sus aportaciones logramos mantener esta fosa escéptica entre todos. Un tipo ahí, un idiota, me dijo que estaba yo pidiendo limosna. Bueno, es una forma muy malentendida de comprender el patrocinio, ¿verdad? Si no hubiera patrocinadores, no existiría, por ejemplo, el fútbol o la Fórmula 1 o tantas cosas que necesitan un patrocinador. Desde Leonardo da Vinci, que tenía un mecenas o un patrocinador que eran los Medici, hasta este señor Hamilton en la Fórmula 1, o cualquier deportista que tiene patrocinios que lo hacen dedicarse al 100% a su deporte, sin estarse preocupando en encontrar un trabajo de oficina, ¿verdad? Y que este patrocinio es otorgado por estas firmas también como un medio de publicidad, ¿no? Pero hay mucha gente que colabora con artistas, con escritores, que se vuelven sus patrocinadores, y que es una forma muy normal y muy tranquila y nada ilegal de obtener recursos para generar más contenido. Así es de que si ustedes quieren aportar en efectivo, ya sea en iVoox o en Patreon, se los voy a agradecer muchísimo. Los mensajes, por ejemplo, Antonio Rodríguez García, desde el otro día quería mencionar esto. Antonio Rodríguez García deja unas verdaderas, voy a hacer la analogía totalmente absurda, pero deja unas verdaderas Biblias en nuestros, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Al contrario, lo aplaudo y lo apoyo fervientemente. La verdad es que creo que son demasiado largos los comentarios y que a mucha gente le da mucha flojera leerlos. Algunos los leo, pero otros de verdad los paso de largo porque son unas elaboraciones extremadamente largas, ¿no? Pero de todos modos le agradezco a Antonio Rodríguez García
su gran conocimiento sobre muchos temas y sobre todo su generosidad al aportar estos temas y estas explicaciones en iVoox. Si ustedes tienen tiempo de meterse a iVoox, a La Fosa Escéptica, y leer esos comentarios, la verdad es que son muy interesantes. Ahora me pregunto, Antonio Rodríguez García, ¿ya forma parte del grupo en Facebook? ¿Ya formas parte en el grupo de Telegram? Ahí hay un foro muy padre para ti, para que expliques las cosas que ya tenemos en iVoox y que te integres a la actividad en estos foros, y para que todos disfrutemos también en esas plataformas de tu elocuencia y tu sabiduría. Ricardo Raxiris, como siempre, en iVoox, dice que le gusta mucho. Dice a alguien que el ego se te fue de las manos. No sé si me lo dice a mí o se lo dice a otra persona con la que mantenía un cierto contacto en iVoox. Podrían decir, ¿verdad? Alfonso Villalpando, se te fue el ego de las manos. Y entonces yo ya contestaría, pero así pues la verdad no creo ponerme ese saco. Manuel Ceballos, te lo agradezco mucho. Saludos desde Indiana. Por casualidad los escuché la semana pasada y ahora me han dejado patinando. Muy bueno tu programa. Éxitos, te lo agradezco muchísimo. Y eso que apenas vas en el capítulo 103. ¿Y qué otros mensajes tenemos? Déjenme checar. Sí, Antonio Rodríguez, Ricardo Raxiris. Martín dice, hola Tony, ya que nombras a Roger Penrose, etcétera, etcétera. Traen ahí una plática. Dice un anónimo, una mierda de los locutores, una mierda de programa, poco nivel informativo. Creí que era otra cosa. Pues te lo agradezco mucho también, para que vean que también leo estas cosas que, bueno, alimentan mi ego. Ya que estamos hablando de ego. Y sí, Antonio Rodríguez García, sí, le sigue dando. El licenciado Jorge Núñez, felicidades, mi estimado, como siempre un programazo. Qué bárbaro, es usted un maestro. No, gracias, no me considero ninguna de esas cosas. A lo mejor bárbaro, sí. Disculpe, soy Emeterio Vázquez, solo que no sé por qué sale anónimo mi mensaje. Pues Emeterio, pues muchas gracias por acordarte y por dejar tu mensaje aquí, ¿verdad? Saludos, señor Villalpando, felicitaciones por su programa La Fosa Escéptica. La pregunta fuera de tema. ¿Usted sabe qué pasa con el Senado de un partido cuando pierde el registro? Bueno, si es aquí en México, cuando pierde el registro, pues el diputado fue elegido por el pueblo, ¿verdad? Se supone por votación. Entonces, aunque pierda el registro, se sigue su mandato como senador hasta que lo termina, ¿verdad? No importa que el partido al que haya pertenecido en el momento de la votación haya desaparecido, ¿verdad? Saludos desde España, dice Rubén. Yo he sido durante unos 50 años cristiano evangélico convencido y además creacionista literal. Desde los 6 días hasta que vino esto del diseño inteligente, fue lo que me hizo empezar a salir de la ensoñación. ¿Qué había que esconder para inventar una coartada tan cutre? Un poco eso fue uno de los puntos de salida. Antes creía que lo sabía todo y ahora sé que todo hay que cuestionarlo y si hace falta reconocer que llevo tantos años equivocado. Pues la verdad es que sí, es un gran desligarte de los dogmas religiosos, es una gran confrontación con uno mismo y también saber que, bueno, la religión cree tener todas las respuestas y eso es muy cómodo para el que cree, pero cuando te enfrentas a la realidad y ves tanto conocimiento al alcance ahora de la mano de uno, te empiezas a cuestionar un montón de cosas y es por eso que, como antes decía, la ciencia y el ateísmo pues son hasta parece ser que como primas hermanas, ¿verdad? Uno puede ser ateo sin ser científico o sin leer ciencia, ¿verdad? El no creer no significa que te metas a estudiar física cuántica y ese tipo de cosas, pero siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, si Dios no hizo el universo, ¿qué fue lo que hizo el universo? Y ahí te vas, ¿no? Y ahí te sigues y empiezas a meterte en temas diversos y eso es lo interesante y lo divertido del pensamiento racional y del escepticismo. Bueno, amigos, pues ahora con esto, yo dije que iba a ser de 45
45 minutos. Mire, ya llevo 1 hora y un cachito hablando con ustedes y ustedes escuchándome. Les agradezco mucho. Hectito Ciales dice, buenas noches, tarde pero seguro. Pues acá en México decimos, mira, tarde pero sin sueño. Entonces ahí te la dejo para que se los digas ahí a tus amigos en Puerto Rico. Tarde pero sin sueño. Ya me voy. El próximo domingo ya estará Carlos Luna con nosotros. Esto fue un imprevisto. Yo ayer tuve mucho trabajo, no pude hacer la fosa. Hoy la hago, pero él no puede. Y así nos la vamos llevando. Entonces, les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Les agradezco enormemente, como dicen los clásicos, el favor de su atención. Y nos vemos el próximo domingo en el capítulo número 163 de La Fosa Escéptica. Hoy no se fue la luz. Y eso me llena de satisfacción. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.